Y bueno, ahora obviamente con estos cambios de clima y que ya es temporada de lluvia, invariablemente tiene grandes efectos en la salud, porque bueno, pues podemos tener, por ejemplo, sí, enfermedades de gripe, ardor de garganta, pero algo que también tenemos que empezar a focalizarlo, sobre todo aquí en México, es tener como esas precauciones para reducir el riesgo de tener dengue. Y como ustedes saben, bueno, antes, por ejemplo, era como muy lejano verlo aquí como en el DF, pero ya se han registrado porque ha bajado los mosquitos, que prácticamente, bueno, pues el dengue es una infección viral que se produce por un mosquito, se llama Aedes aegypti, ¿no? Entonces lo que genera es que obviamente si te pica puede generar algo sencillo, como por ejemplo puede ser a lo mejor sangrado, puede ser gripa, o bien algo mortal que te puede causar realmente, pues te puede costar la vida. Entonces hay soluciones muy prácticas que podemos hacer todos los días y por ejemplo, no sé, si ustedes por ejemplo tienen garage o tienen por ejemplo basura o tienen cubetas, algo que es muy importante hacer, que es algo que no nos cuesta absolutamente nada, porque como sabrán no hay una vacuna, se espera que a lo mejor a finales de este año llegue la primera vacuna contra el dengue, pero en el entretanto podemos empezar a tomar como acciones muy prácticas, que es evitar que el agua se estanque. Antes, hace no sé, como unos 2 años se pensaba que solamente tenía que ser el agua sucia, pero ahora se sabe que aunque sea el agua totalmente limpia, si se estanca y se queda ahí durante mucho tiempo puede producir el mosquito. De ahí que obviamente, bueno, pues no tengamos absolutamente nada de eso en los hogares y tener, la verdad, la higiene y la limpieza de tener, por ejemplo, de no tener ni mucha basura ni recipientes o llantas, ¿no? Que a veces podemos tener en el garage ahí como llantas o pequeñas vasijitas, ¿no? Vasijas, ¿no? Y las dejamos con tantita agua, pero realmente si no tomamos las precauciones, eso puede generar el dengue y obviamente, bueno, pues ya grandes secuelas. Y lo importante es que esas medidas como es trapear, barrer, desinfectar, etcétera, y obviamente usar ropa de algodón, ¿no? Para evitar la exposición, o bien saber que si vamos a ir a una zona en donde hay mucho dengue, como por ejemplo Brasil, si queremos vacaciones, sí es muy importante que tengamos como esta cultura, sobre todo en esta época, en donde el dengue, bueno, pues prevalece para evitar cualquier riesgo a la salud. Sí, de hecho incluso las recomendaciones de Pablo Curi, que es subsecretario de la Salud, que siempre anda en todos lados y que lo entrevistamos en Entre Mujeres la entrevista, también la pueden buscar en la página de Excelsior TV. Nos decía esa parte, que cuando tomemos precauciones, y todas las que ya mencionaste, más utilizar repelente. En las zonas, por ejemplo, tropicales de nuestro país, incluso en la zona de Veracruz, en la zona de Guerrero, en la zona de Tabasco, ahorita que está todo bien muy húmedo, usen repelente. O sea, más vale prevenir que estar después ahí porque son dolores me dicen, de articulaciones espantosos. No, te paraliza, pero aquí nada más es importante que cuando ocupamos el repelente no es el repelente convencional. O sea, igual hace unas semanas hubo un congreso precisamente para hablar acerca de ese problema, y aquí lo más importante es que cuando realmente vivimos en estas zonas de riesgo o vamos a lugares donde sabemos que prevalece el dengue, sí hay que ir a farmacias especializadas, porque no son los comunes, porque la verdad es que no te va a servir absolutamente de nada. Entonces tiene ciertas características, ¿no? Que lo tienes que pedir invariablemente para contra ese mosquito, y ya obviamente es un poco más caro, pero recuerden que más vale, como bien dicen, prevenir que lamentar. Si no sale muchísimo más caro, sí, ¿no? No, claro, no, pues la vida, imagínate, o sea, hay 4 tipos de serotipos de dengue. Entonces el mortal es aquel que obviamente, bueno, pues te puede durar como unas 8 horas y prácticamente puedes morir, ¿no? Entonces es muy importante que sí tomemos como esas precauciones, sobre todo, digo, por la temporada en la que estamos y en ciertas regiones, ¿no? Porque pues la verdad es que México es un país que tiene el riesgo potente, ¿no? De tener infecciones y muertes por causa de dengue. ¿Solamente es en regiones que hay mucha humedad? No, o sea, prácticamente de la República, o sea, más de 28 estados, es decir, casi todo, o sea, tenemos el riesgo de que tengamos, de que llegue el mosquito y que podamos tener dengue. De ahí la importancia, obviamente, de tener esas precauciones, porque a veces lo vemos como muy lejano, no, pues en el DF, ¿cómo? ¿No? Pero ya se han registrado 2 o 3 casos aquí, aislados, pero es muy importante que si hay acciones como esta ropa de algodón, ¿no? Usar manga larga, limpiar la casa, ¿no? Evitar como infecciones o que se estanque el agua, sí puede marcar la diferencia, y es algo que tenemos que hacer como un hábito en el desayuno, como decías, hace un ratito, por ejemplo, acerca de qué tan importante es desayunar. También aquí tener el hábito de que no hay que tener nada estancado y siempre todo limpio, porque eso puede marcar invariablemente una diferencia. ¿Y el spray también diario aquí? No. ¿El insecticida? Ajá. Sí, ¿no? Sí puede. Sí, pero no es tan necesario tampoco. Pues la verdad es que no te va a hacer, aquí no es tan necesario, puedes utilizar el convencional, pero realmente si te vas a ir, no sé, a Tabasco, a Veracruz, o te vas a ir a Brasil, ahí sí tienes que ir directamente a la farmacia especializada a comprar
comprártelo y ponértelo cada 4 horas. Ok. Y bueno, ¿sabes los otros 3 tipos de dengue que decías? Bueno, el mortal. Sí, son 4 serotipos que, los nombres tan duros no me lo sé, pero bueno, es el que lleva, es el hemorrágico, ¿no? Es el leve, el hemorrágico, el severo, y hay otro que no recuerdo el nombre, pero es el que invariablemente te puede costar la vida. Exacto. Y como dice Deyanira, sí tener las precauciones, porque a veces pensamos, no, pues eso pasa, no ocurre aquí, o es en nomás tierras en muy Brasil. húmedas, en Brasil. No, pero incluso aquí ya ha habido en Tabasco, en Veracruz, Sí, claro. en Guerrero, y dices, no, bueno, no, estoy muy lejos. Pues no, llegaron casos a Guanajuato, ¿no? Que tú decías, ¿cómo es posible? Y sí, porque explicaban que con esto que hemos hecho del cambio climático, porque somos responsables, hemos cambiado todo lo que es nuestra forma de vida, hemos vulnerado incluso los ciclos solares, los ciclos climáticos, todo, y pues estos mosquitos vuelan, ¿no? Entonces decía el doctor Pablo Curi que el mosquito es el transmisor, ¿no? Entonces, pues es imposible detenerlo más que con las acciones preventivas. Y él también hace una invitación, que es la que queremos hacer nosotros también, que cuando llegan las brigadas de la Secretaría de Salud a sus comunidades a fumigar, permitan, porque es una forma de ayudar a prevenir pues el dengue, esta picadura. Y la otra bien importante, que ya lo dijo Deyanira, por favor, no permitan que haya estancamientos de agua. Es decir, si dejamos un topercito, una cosa de plástico cerca de donde cae el agua de la llave, y esa gotita y está la intemperie, eso hace que haya una posible fuente del dengue, ¿no? Entonces, agua anegada bajo ninguna circunstancia. Sí, y aquí, bueno, pues datos de la Secretaría de Salud, bueno, pues señala que simplemente al 25 de mayo se registraron más de 810 casos de dengue, entonces sí no es cosa sencilla, ¿no? O sea, si bien se ha reducido, ahorita en lo que va del año se ha reducido prácticamente 9% en el 2015 respecto al 2014, los casos de dengue, pero al final del día siguen creciendo, entonces, bueno, más bien se siguen presentando, por lo cual sí hay que tener como esas pequeñas decisiones para empezar a disminuir, ¿no? La presencia del mosquito del dengue aquí en México. Y luego también decía, ahorita me quedé pensando en estas comunidades pues donde no hay agua, donde es muy difícil tener pues todavía las tuberías, los drenajes y esto. Él decía que para aquellas comunidades en donde pues ni modo tienen que pues juntar el agua, entonces que estos botes siempre estén tapados, que no permita que haya hongos, y que también, o sea, no junten el agua por muchos periodos, o sea, que traten de consumirla y luego limpiar el bote y eso, porque si también vimos una realidad donde no todo el mundo se levanta, abre la llave y sale el agua. Hay muchos mosquitos últimamente, ¿eh? Yo Sí, ayer justamente estaba en mi casa, todo cerrado, estábamos tomándonos una copita de vino y de repente cuando me acerqué a mi copa había 2 moscos ya ahí adentro de la copa. Es algo que nunca sucede en la ciudad, ¿no? Como que si estás en una playa o así, pues sí, porque hace tanto calor, pero aquí como que nadie entendió por qué había moscos. Pues ahorita por la humedad, ¿no? Sí. Por las lluvias, pero sí, las moscos ahorita ya los repelentes, bueno, los insecticidas y las plaquitas ya no les hacen nada. ¿No? Sí, se hace mucho más resistente, pero precisamente es como bien dicen, o sea, el cambio climático, y la verdad es que todas las alteraciones que tiene la atmósfera, o sea, invariablemente nos trae grandes secuelas, y si antes platicábamos que a lo mejor no iba a haber tanto efecto, ahorita ya después de 5, 8, 10 años, ya estamos viendo como cosas que antes no ocurrían, ¿no? O simplemente igual en Acapulco, ¿no? Como cuando vemos las olas que más de 10 metros, es algo increíble, ¿no? Entonces es algo que igual que aquí los mosquitos ya no se veían o no eran, por ejemplo, comunes, y sin embargo que en el DF se registren, ¿no? Que sean casos aislados, sí son como señales de alerta, y es decir, tengo que abrir los ojos, ¿no? Y tengo que empezar a hacer como hábitos que puedan marcar la diferencia. Y ya rápido, antes de pasar a los tweets, imagínense, si nosotros como seres humanos ya nos hicimos resistentes a los antibióticos, cada vez ya vamos por un antibiótico de 3ª, 4ª generación, imagínense el mosquito, pues sí, ya dijo, porque yo también me hago fuerte. Oigan, y sus tweets, muchísimas gracias, porque eso nos encanta, es como sentirnos vivas, de que nos están viendo, acompañadas, de que, queridas, ¿no? claro. Y queridas, y bueno, Francis Saavedra dice que si no se puede hacer como Telmex y CFE, que se proceda a una requisa y estos maestros flojos, bye. Fernando Gerardo nos manda saludos y dice que la educación es el pilar fundamental del futuro de un país. Educación igual a desarrollo, tienes toda la razón. Hanna Payares dice, pero en todo el país sabemos que solo buscan pretexto para no trabajar y sus cursos no mejoran.
Uniblo dice, parece que en México, con todos esos problemas, la educación es una tortura y no un gozo. Y Ronin dice que aunque su hijo está en escuela privada, espera y con fe que sea cierto de que no todos los maestros son de bajo perfil. Ay, pues sí, luego ni en las escuelas privadas, porque además aunque estés en escuela privada, te expones a estos libros de texto de, ¿no? de la SEP, que pues ya no es que lo diga yo, ya sabemos que no son los libros aptos, que no se actualizan, que no se fijan en la ortografía, que no se fijan en los datos, y es alarmante que estés mandando a tus hijos y pagando una fortuna, ¿no? Quienes tienen la suerte de poder mandar a sus hijos a una escuela privada y que les estén dando datos que no son. Exacto, ¿no? ¿no? Exacto, información que no Información que no es. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.